Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario. Estamos hablando ahora de analizar el tema del narcotráfico desde un punto completamente distinto. O sea, en el video anterior yo les comenté que mucha gente se concentra cuando habla del tema del narcotráfico en las drogas, en la delincuencia, en la violencia, en la parte del consumo, el contrabando, los millones de dólares, todo esto que, le digo, lo hemos estado hablando por casi 2 años ahora. O sea, ya estamos en un video de 400 y pico de videos sobre el tema del narcotráfico. Pero, y esto es algo que ya lo había yo medio, digamos, opinado en otros momentos cuando hablé de la corrupción. O sea, incluso hablé de esto en los temas, si ustedes me han seguido desde el principio. Yo tengo toda una serie de videos sobre la corrupción policial, la corrupción de la justicia, la corrupción en el sistema gubernamental, la corrupción privada. Y luego, cuando empecé a hablar del tema del narcotráfico específicamente, lo centralicé en la parte de la corrupción institucional de las fuerzas de seguridad y los sistemas burocráticos que tienen que luchar en contra del narcotráfico. O sea, vuelvo a lo que siempre he dicho, el narcotráfico es un delito, pero ante todo, antes de ser delito, es un negocio, y como negocio genera miles de millones de dólares en todo el mundo, pero los miles de millones de dólares que tanto se hablan, muy poca gente los ve. O sea, usted escucha siempre hablar de que en el narcotráfico hay enormes cantidades de dinero que se mueven constantemente, pero su país no lo ve nunca, la gente, su pueblo no lo ve nunca. O sea, y esto lo he comentado, fíjese que los 3 países que más, digamos, cocaína producen en el mundo, que son Perú, Bolivia y Colombia, el estado económico de esos países es relativamente bastante malo. Y si usted habla con el pueblo, con la gente, va a decir, sí, se generan millones y millones de dólares, pero nosotros no recibimos nada. Pero hay una cosa muy interesante: la gente que está en la cúpula de esos países no la está pasando tan mal gracias a el dinero del narcotráfico en ciertos lugares. No quiere decir, una vez más, hago hincapié, amigos y amigas, no estoy diciendo ni estoy acusando que toda la gente que vive en estos países está metida en el narcotráfico, pero sí hay un gran porcentaje de gente, sobre todo de gente poderosa del poder y de la parte financiera, que sí está muy entrometida en el tema del narcotráfico, no desde el punto de vista que usted está acostumbrado a hablar, ¿ve? Y esto es lo que yo le digo cuando hablo de las diferencias de los distintos temas. O sea, cuando usted busca temas de narcotráfico en estos canales, por ejemplo, de YouTube o de las películas o lo que sea, siempre se centraliza en los malos, ¿no? En los narcos, en los agentes encubiertos, en los grandes casos, en los cargamentos, en que bombardean, en que tirotean, en que matan, en que torturan. Bueno, eso está muy bien. Pero la realidad es que mucho más allá de toda esa digamos, todo ese cuento, toda esa violencia, toda esa acción que genera películas, libros, telenovelas, todo ese cuento, ¿no? Y que hay toda una estructura de poder que no es del narcotraficante. O sea, el poder que yo siempre argumento en el tema del narcotráfico no viene del narcotraficante. O sea, el narcotraficante siempre ha existido. Acuérdense que yo le he hecho un recuento histórico del uso de la droga, y el uso de la droga viene desde la antigüedad. O sea, desde que el ser humano aparece en esta tierra con sus primeros dolores y cuentos, y encuentra esas hierbas, esas medicinas que las transforma y se las unta o se las toma para calmar los dolores, y después, a medida que van pasando los años, con la ciencia se van identificando con el descubrimiento de las bebidas alcohólicas, y luego con el descubrimiento de mezclar líquidos con estas hierbas, empieza el uso de la droga por razones de placer. Okay. Eso no va a acabar, y usted, como le digo, eso ha continuado, ha seguido y ha avanzado, y hoy en día tenemos toda una sociedad, no en un solo país. O sea, Estados Unidos es uno de los países que más usa droga, pero en todo el mundo ha incrementado, y eso significa que eso no va a disminuir. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir? Que el negocio va a continuar, y el negocio, como yo le he comentado, por muchos años, si usted lo estudia desde el principio, desde que se empezó a
intercambiar algunos de estos ungüentos, de estos hierbas, de estas cosas, de estos polvos por dinero, por transacciones, eventualmente fue, digamos, avanzando en la economía mundial, hasta que en los años ya de la época moderna empezó a incrementar el intercambio y el uso, y sobre todo cuando, acuérdense que yo siempre le he dicho, la droga siempre era una parte muy selectiva de cierto nivel alto de la sociedad, como todo. O sea, las bebidas alcohólicas no eran al alcance de muchos, eran para los reyes, para la monarquía, para ciertos éxitos y demás, guerreros y demás. La droga, en cierto modo, en una época era similar, pero una vez que empezó a derivarse al pueblo, a la gente, fue cambiando. Ahora, pasaron muchos años, no, esto no pasó inmediatamente. Hubo guerras, hubo situaciones políticas, pero eventualmente la gente empezó a utilizar más droga. Y cuando la gente empezó a utilizar más droga, como todo lo que ocurre en el mundo, en el comercio internacional, a medida que la demanda fue aumentando, o sea, que la gente empezó a utilizarla, empezó a generar miles de millones de dólares en todo el mundo, paulatinamente, no empezó inmediatamente, pero si usted lo estudia, la parte financiera y económica, usted va a ver que de los años 50, 1960, 1970, 1980, es cuando explota el negocio de lo que es el narcotráfico, y es donde digamos, las instituciones financieras, particularmente los bancos internacionales, que en alguna vez siempre estuvieron, acuérdense que yo siempre comenté que hubo bancos históricamente hablando, que han participado en procesar ese dinero que viene del narcotráfico, y el más conocido de todos, amigos y amigas, es el famoso banco inglés HSBC, que fue fundado para financiar los grandes movimientos de dinero que producía la venta de opio del imperio inglés sobre China y sobre la India. Bueno, pero volvamos a los tiempos modernos. El narcotráfico en grande como negocio cambia y se manifiesta como un gran monstruo cuando la situación financiera se solidifica. Y donde ocurre que los narcos, cuando ya empiezan a generar grandes cantidades de dinero, y le digo, todo esto ya lo he hablado, pero se lo recuerdo, cuando empiezan a generar, tienen un problema. ¿Qué hacemos con tanto dinero? Porque acuérdense que las transacciones de drogas son al contado, es dinero dando y dando. Entonces, de pronto los narcos, y Estados Unidos es el perfecto ejemplo, y usted lo ha visto, esto le digo, en libros, en películas, en series, donde los narcos aparecían con maletas o maletines o valijas o cajas llenas de dólares que los tenían que invertir en algo. Y aquí en Estados Unidos, particularmente en la zona de Florida, Miami en particular, fue la explosión que causó el gran desequilibrio financiero, porque empezaron a invertir millones de dólares en bancos y lugares que no los podían manejar. Entonces, ¿qué pasó? Y esto es importante para lo que yo voy a hablar inmediatamente ahora. La explosión de dinero forzó a que estas industrias financieras y bancarias buscaran lugares donde imponerse a todo el mundo. Y ahí es donde sale la habilidad del sistema bancario, el sistema internacional, en el que crean el famoso secreto bancario, en el que crean las transacciones internacionales, en el que se crean un montón de situaciones financieras que no existían antes por la cantidad de miles de millones de dólares. Y entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a distribuir el dinero, no solo aquí de Estados Unidos, sino también de algunos lugares en Europa y en Asia, a distintos sectores del mundo. Y es donde se crean los famosos paraísos fiscales. Tal es así, amigos y amigas, que todos los grandes bancos del mundo, si usted los analiza, tienen sucursales en islas del Caribe, en islas muy pequeñas del Caribe, que son, digamos, no tienen una economía enorme, pero tienen representación de banco. Y si usted busca, la mayoría de los millonarios en el mundo tienen cuentas en estos paraísos fiscales, en esas islas. Y usted dice, ¿cómo es posible que una isla que no tiene mucha, digamos, dimensión internacional y presencia en el mundo puede justificar tantos bancos? Bueno, es obvio lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? De ahí vienen las inversiones en todos los países, se abren sucursales en todo el mundo y hay que distribuir ese dinero. Y ese dinero se empieza a infiltrar en toda la sociedad.
le estoy haciendo esto rápidamente, pero hay una cosa que usted tiene que entender. Cuando empieza a incrementar el poder económico de una situación como es el negocio del dinero, la gente para las orejas y abre los ojos y empieza a ver, o sea, están invirtiendo millones de dólares en mi país, o están invirtiendo, o quieren venir a vivir acá, o quieren comprar propiedades, entonces ya el gobierno, los sistemas burocráticos, también se unen con los sistemas bancarios internacionales y demás, y generan una serie de leyes, de propuestas, de arreglos y demás, para que ese dinero caiga en esos países. Y tal es así que ahí es donde usted de pronto encuentra en lugares donde no había nada, grandes industrias, grandes edificios, grandes inversiones de propiedades y demás que antes no tenían importancia. Y de ahí usted ve también que de pronto resurgen miles de negocios en todo el mundo que son fachadas nada más, o sea, que yo siempre les he comentado. Los centros comerciales en muchos países son cuentos, no hay nadie. Si usted va a un centro comercial de alta gama en muchos de nuestros países y usted se pregunta, tanta gente compra Piaget o Rolex o Gucci o eso en estos países donde la economía es relativamente pequeña. Entonces dice, ¿cómo puede aguantar en un país donde la sociedad, donde el pueblo tiene un costo de vida muy alto, cómo pueden aguantar estas cosas tan lujosas y tanto? Y entonces se lo dejo a que lo adivine, cómo funciona, cómo aguantan esa renta. Porque tener un local en esos centros comerciales no es gratis y es muy caro, y entonces además son muy lujosos. Si nunca entraron a esos lugares, vaya, des una vuelta en uno de esos centros comerciales y explíqueme cómo unas grandes compañías de joyas o de ropa de alta gama, que son muy muy caras, sobreviven, porque si usted conoce la economía de su ciudad, no puede tener tanta gente que compre para mantener la renta. Se lo dejo. Eso es nomás un simple ejemplo de lo que le estoy hablando. No quiere decir que todos los que tienen tiendas y negocios y joyerías y demás están mal. Pero, el gran pero, hay una cantidad de gente que sí lo hace. Bueno, esa parte es parte de la industria y todo. Pero todo lo que le he comentado ocurre no solo porque los bancos y los centros grandes financieros y los comerciantes y todo el mundo está metido. Hay un proceso, porque acuérdense que nosotros tenemos en todos los países del mundo un sistema burocrático que cobra intereses para, digamos, seguir funcionando el gobierno, pero, y aquí es la gran cosa, hay un gran interés del sector que está en el poder de, digamos, financiarse personalmente con cuentas que no son del Estado para cuando ya no estén en el gobierno, o para financiar campañas políticas, para financiar movimientos, para financiar un montón de cosas. ¿Qué le estoy diciendo? Que una gran cantidad de toda esa enorme inversión que viene de procedencia del narcotráfico y que está invertida a través de negocios legales y todo eso, eventualmente, quiera o no, va a terminar en la bolsa de algún político, generalmente. No quiere decir que esos políticos sean todos corruptos, no quiere decir que todos sean narcos, pero cuando hay un sistema democrático político en el que necesita financiar su campaña, tiene que buscar quién se la va a financiar. Y obviamente aquí vienen los grandes arreglos. Entonces ahora lo que vamos a hablar es eso, es qué bueno que hacen millones de dólares el narcotráfico para ciertas personas, porque aunque estas personas no estén directamente ligadas al narcotráfico, porque este es el otro cuento. O sea, la gente cuando habla de narco habla de que los narcos son esos bigotones, todos así feos, es eso, o hombres demasiado elegantes y muy bien vestidos y todo, pero son los hombres malos. Pero detrás de todo eso hay toda una estructura que le permite a ellos sobrevivir. Acuérdense, yo siempre le he dicho, el narcotráfico en grande solo funciona porque hay gente mucho más grande y más poderosa detrás de ellos que se lo permite. Porque si estos individuos no generaran tanto dinero, le aseguro que ya estuvieran presos o estuvieran deportados o lo estuvieran en algún lugar, porque eso es lo que ocurre. Entonces, vamos ahora a empezar a analizar esa influencia. O sea, que es la parte más
digamos, apasionante del todo el tema. Yo ya hablé de los narcotraficantes, yo ya hablé de la droga, yo ya hablé del consumo, y ahora vamos a hablar de la realidad, de por qué el narcotráfico en nuestros países particularmente es tan preponderante. O sea, la economía de nuestros países muchas veces está ampliamente ligada a dinero que no lo puede justificar nadie. Esa justificación tiene un poder, por eso usted no lo tiene que justificar, porque ese poder se lo permite, y ese poder no es gratis, y eso cuesta a los narcos, le cuesta a mucha gente, y eventualmente lo que ocurre con tanto dinero que entra en ese sector es que el que menos se beneficia es el país y el que más sufre las consecuencias. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar en el próximo Narcomentarios. Un gusto saludarlos.